Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos jurisconsultos? Bienvenidos a su cápsula jurídica número 10, en la cual abordaré un tema de gran importancia para el proceso penal y también para el derecho en general. En esta ocasión hablaremos, a petición de uno de nuestros suscriptores, del tema respecto a la dignidad humana como derecho fundamental. Vamos a trabajarlo en tres capítulos o tres vertientes diferentes. Su definición, qué ha dicho la Suprema Corte y proceso penal y dignidad humana. Bien, ¿qué es la dignidad humana? La dignidad de la persona constituye el valor supremo y principio jurídico que constituye la columna vertebral básica de todo el ordenamiento constitucional. Es fuente de todos los derechos fundamentales. Por lo tanto, la dignidad humana es una cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable de todo ser humano. Esta debe ser asegurada, respetada, garantizada y promovida por el orden jurídico nacional e internacional, sin que se pueda menoscabar ese derecho humano, tal y como lo establece el artículo primero, párrafo tercero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas determina que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Pero, ¿qué es entonces la dignidad humana? Es el derecho que tiene cada uno de ser valorado como sujeto individual y social, en igualdad de circunstancias, con sus características y condiciones particulares por el solo hecho de ser una persona. El máximo tribunal de nuestro país ha dictado a nivel de jurisprudencia que la dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, el cual es merecedor de la más amplia protección jurídica. Actualmente se encuentra reconocido en los artículos primero, último párrafo, segundo, apartado A, fracción segunda, tercero, fracción segunda, inciso C, y 25 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso y cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, el máximo tribunal dice que la dignidad humana no es simplemente una declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, artículo primero, párrafo tercero, e incluso a los particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida esta como a ser tratado tal cual como una persona y no como un objeto, es decir, que no debe ser humillada, que no debe ser degradada, que no debe ser envilecida y mucho menos cosificada. El principio de la dignidad humana, según la Corte, debe considerarse como un derecho humano a partir del cual se reconocen, primero, la superioridad de la persona frente a las cosas, segundo, la paridad entre las personas, la individualidad del ser humano, su libertad y autodeterminación, la garantía de su existencia material mínima, la posibilidad real y efectiva del derecho de participación en la toma de decisiones y otros aspectos, lo cual constituye el fundamento conceptual de la dignidad. Así, la superioridad del derecho fundamental a la dignidad humana se reconoce también en diversos instrumentos internacionales de los cuales nuestro país es parte. ¿Cuáles son esos instrumentos?
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De ahí que deba considerarse que aquel es la base de los demás derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente. Finalmente, hablaremos de la dignidad humana y el proceso penal. Este apartado es indispensable en nuestra cápsula, puesto que pareciera que hablar de derechos humanos y proceso penal no tiene la mayor relevancia y no tienen interconexión. Y desde luego que sí tienen mucha conexión, puesto que es fundamental desde la óptica del respeto a los derechos humanos, lo cual debe permitir el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y buscar la reparación integral del daño causado por los delitos. Cabe destacar que la reforma constitucional del 2008 se centra precisamente en eso, en el respeto y la garantía de los derechos humanos. En el derecho internacional, en materia de derechos humanos, nos brinda un gran acervo de estándares y buenas prácticas respecto a la dignidad humana y nos ayuda a que vaya por buen camino el proceso penal en nuestro país, debido a que México ha firmado y ratificado numerosos instrumentos internacionales que contemplan a los derechos humanos, lo cual supone grandes compromisos que tiene nuestra nación que cumplir. De lo anteriormente dicho, ustedes deben saber que existieron 3 reformas que dan vida al proceso penal actualmente. Estas reformas son la Reforma Penal de junio del 2008, la Reforma de Amparo del 6 de junio del 2011 y finalmente la Reforma relativa a los derechos humanos del 10 de junio de ese mismo año 2011. De estas 3 reformas se obtiene que la dignidad humana es la base fundamental de muchos derechos humanos que tienen las partes en el proceso penal. A continuación te mencionaré algunos de manera enunciativa, mas no limitativa, que se centran en el respeto a la dignidad humana. Y estos derechos son: 1. Derecho a la presunción de inocencia. 2. Derecho a no ser sometido a detenciones arbitrarias. 3. Derecho a conocer las razones de la detención. 4. Derecho a ser informado de sus derechos. 5. Derecho a comunicarse con alguien, es decir, a no ser incomunicado. 6. Derecho a condiciones dignas de detención. 7. Derecho a tener acceso a una asistencia letrada desde su detención, es decir, a contar con un abogado que lo defienda de una manera adecuada y correcta. Derecho a la integridad personal, lo que supone no ser sometido a tortura, a malos tratos, a tratos crueles, a tratos inhumanos o tratos degradantes. Derecho a la igualdad ante la ley y ante los tribunales. Derecho a un ministerio público imparcial y objetivo. Ojo con lo que les estoy diciendo. Derecho a tener acceso a un médico y salvaguardar su derecho a la salud. Derecho a no declarar o guardar silencio, conocido comúnmente como el derecho a la no autoincriminación. Derecho a que no se prolongue la prisión preventiva o detención por falta de pago de un defensor. Derecho a comunicarse con su defensor en confidencialidad, sin que nadie esté presente en el momento de entrevistarse con sus defendidos. Derecho a ser presentado ante un tribunal o un juez sin demora, tal y como lo señala el artículo 16 constitucional. Derecho a impugnar la legalidad de la privación de la libertad. Derecho a la reparación por detención ilegal. Derecho a conocer los cargos que se le imputan en su persona. Derecho a ser juzgado sin dilaciones o ser puesto en libertad. Plazo razonable y justo, lo que nos da motivo a una siguiente cápsula, es decir, hablar de este derecho humano y tratarlo desde la óptica de la pandemia, es decir, desde el COVID y la suspensión de plazos procesales que estamos viviendo actualmente en muchos estados del país.
derecho a que no se le admitan pruebas ilícitas en juicio, derecho a contar con tiempo y medios necesarios para su defensa, derecho a la irretroactividad de la ley, derecho a indemnización por error judicial. Ojo, la Suprema Corte se ha pronunciado en ese sentido y será motivo también de una siguiente cápsula, analizar ese derecho a una indemnización por un error judicial, derecho a un intérprete, derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial, que no reciba órdenes de nadie, derecho a un juicio público, derecho a hallarse presente en el proceso penal, derecho a un juicio justo, derecho a presentar pruebas y examinar testigos, derecho a que un juez le explique la sentencia en una audiencia pública y no en secreto, derecho a un recurso efectivo, derecho a que se le proporcione asistencia migratoria cuando éste sea de otra nacionalidad. Como ustedes pueden ver, el derecho humano a la dignidad ampara muchos derechos de los cuales hemos platicado en esta cápsula. Finalmente, los invito a que se suscriban a nuestro canal, manden sus sugerencias y activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un video. Recuerden que el derecho es dogmática y no solo práctica. Vamos haciendo academia.